Bueno, eh, nosotros habíamos empezado a hablar del divorcio y yo les había dicho de que existen dos clases de divorcio. Bueno, existe el divorcio relativo o separación judicial de cuerpos, que es el que está regulado en el Código Civil a partir del artículo 167. Luego tenemos el divorcio vincular, que es el que está regulado por la ley 45/91 y su modificatoria. Entonces, yo les quiero consultar a ustedes si saben cuál es la modificatoria de la ley de divorcio vincular. Profe, creo que Sí, era la ley, que tengo 5422/2015. sí. Entonces, el divorcio vincular se rige por la ley 45/91 y su modificatoria 5422 del año 2015. Del año 2015. Eh, bueno, este divorcio está regido entonces por esta ley y nosotros habíamos dicho que este divorcio vincular tiene dos formas a través de hacer, que son el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio a petición de una sola de las partes o controvertido. Bueno, nosotros en la clase pasada hablamos del divorcio por mutuo consentimiento, ¿verdad? Que es el del artículo 5. El del artículo 5 es el que regula el divorcio por mutuo consentimiento. Y como no dio el tiempo, entonces no hablamos del otro divorcio que es el divorcio a petición de una sola de las partes. En el divorcio por mutuo consentimiento, ambas partes están conformes para divorciarse. En el divorcio por mutuo a petición de una sola de las partes, disculpen, eh, solamente una de las partes quiere divorciarse. Solamente una de las partes quiere divorciarse. En principio, ¿verdad? Una vez que inicia el juicio, ya los dos quieren divorciarse, pero cada uno alega una causal distinta. Cada uno alega una causal distinta. Y ese es el divorcio del que vamos a ocuparnos ahora. Y vamos a hablar de otros pormenores, ¿verdad? Porque lo que yo no quiero es que ustedes confundan y no comprendan lo que dice la ley. Bueno, primeramente les quiero decir que el divorcio por mutuo consentimiento es el que está regulado a partir del artículo 4 de la ley de divorcio. El artículo 4 de la ley de divorcio habla de las causales de divorcio. Si ustedes se fijan, el artículo 170 del Código Civil hablaba de las causas de separación judicial de cuerpos. Este habla de causales de divorcio vincular. Ahora bien, este artículo 4 de la ley 45/91 también fue objeto de modificación por la ley 5422 del año 2015. Entonces, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta hoy en día son las causales actuales, no las que estaban vigentes, porque esas que estaban vigentes están totalmente derogadas hoy en día. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta las causales actualmente. Pero con fines meramente didácticos, yo les quiero mostrar a ustedes cuál es la diferencia. Por eso es que, no sé si ustedes pueden ver, ¿verdad? No sé si pueden ver ahí. Hoy tengo acá dos códigos. Tengo acá dos códigos. Un código viejo y un código nuevo. Con los dos códigos les voy a hacer el paralelismo, la diferencia entre la nueva legislación y la antigua legislación para que ustedes puedan darse cuenta. Bueno, el artículo 4 de la ley 45/91, modificado por la ley 5422 del año 2015, dice: son causales de divorcio a cometer un hecho punible, ya sea como autor, partícipe o instigador,
contra el otro cónyuge o de los hijos, sean o no comunes. Si ustedes se fijan, ustedes que son penalistas, que ahora están dando penal, dice cometer un hecho punible. Dentro del término hecho punible, entre tanto los delitos como los crímenes. O sea, es bien amplio el artículo. Sin embargo, la norma anterior decía el atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro. Hablaba del atentado. El atentado es un solo hecho punible. Acá dice cometer un hecho punible en el texto actual. O sea, el texto actual tiene una mejor redacción. No habla solamente de un hecho punible, habla de todos los hechos punibles que ustedes van a dar en penal 1 y en penal 2. Habla de todos. Cualquier tipo de hecho punible, no importa si es delito o crimen, todo entra. Y acá, en el artículo anterior, en la norma anterior, hablaba de que es contra la vida del otro cónyuge. Acá también dice contra los hijos. Y no importa si los hijos son comunes o no. Es decir, puede ser el hijo de la pareja o puede ser un hijo de una tercera persona. ¿Entienden? Eso queda como causal de divorcio. Ahora, ¿dónde está el problema? En este y en los demás casos, ¿dónde está el problema? El problema está, bueno, no es un problema, ¿verdad? Pero nosotros como civilistas, para nosotros como civilistas este es un problema. ¿Por qué? Porque el artículo 17 de la Constitución, si no me equivoco, regula los derechos procesales, ¿verdad? Las garantías del debido proceso, entre las cuales está la presunción de inocencia. Entonces, ¿desde qué momento yo soy autor, partícipe o instigador? Desde el momento que exista una sentencia condenatoria en el fuero penal firme y ejecutoriada. Y eso puede tardar años. Años puede tardar eso. Entonces, desde el punto de vista yo, abogado civil, si tengo que ver esta causal de divorcio, primeramente tengo que terminar un juicio penal para poder configurarse esta causal, lo cual lleva muchísimo tiempo. Entonces, eso es lo que nos lleva a cambiar. Quizás sea esta la causal, pero nosotros cambiamos y utilizamos otra en la que no tengamos que estar pendientes de un juicio penal que puede ser larguísimo. ¿Entienden? El inciso B de la ley actual dice instigar al otro cónyuge a cometer hechos punibles. Nuevamente acá habla de hechos punibles. Y en el texto anterior decía, decía, la conducta inmoral de uno de los cónyuges. ¿Qué es inmoral? Nadie sabe. Ustedes pusieron en su examen, ¿qué creen ustedes que es inmoral? Y dice, o su incitación al otro a cometer, atiendan bien, adulterio, prostitución u otros vicios o delitos. Es decir, la norma anterior te decía este y este. Sin embargo, la actual te dice instigar a cometer hechos punibles. Hechos punibles son todo el Código Penal y todos los demás hechos punibles que no estén en el Código Penal, pero estén en algunas normas dispersas. Por ejemplo, el hecho punible de contrabando no está en el Código Penal como tal, ¿verdad? No está en el Código Penal. Es una cuestión administrativa que se penaliza. ¿Entienden? El que sí está en el Código Penal es la evasión. Pero el contrabando está en una ley especial. Entonces, el nuevo texto del código es más abarcativo. Nos da un mayor amplio margen para que sea cualquier hecho punible. No solamente los que decía la antigua ley. Y acá es donde viene otro, que dice, el inciso C dice, realizar injurias graves contra el otro cónyuge. Injurias graves. Y en la ley anterior decía, la sevicia, los malos tratos y las injurias graves.
Recuerdo que cuando eran mis primeros años en la cátedra, yo acompañaba las clases y Marcos estaba desarrollando esta lección y decía, la sevicia, los malos tratos y la injuria grave ha de ser posiblemente una de las causales más alegadas de divorcio. Porque ¿qué es sevicia? ¿Qué es malos tratos? Todo. ¿Y qué es injuria grave? Todo. O sea, todos los problemas normales de una pareja que llega a divorcio, de alguna manera entraban en uno de estos tres. Entonces era una de las causales porque a nosotros los abogados nos facilitan, ¿qué problema tenés con tu esposo? Y paso esto, que esto. Bueno, se vicia, me lo trata y injuria grave. Ya está, ya está. Ahora vamos a tener que probar eso más. Y tenemos los millones de documentos, denuncias en la comisaría, denuncias de violencia doméstica, violencia familiar, testigos, todos los vecinos vieron. Bueno, ya está ya, ahí está, ganamos ya. ¿Entienden? ¿Y de dónde sacamos estos conceptos? Bueno, si nosotros miramos, por ejemplo, el libro del doctor, vamos a ver que la doctrina le da un concepto a la sevicia, a los malos tratos, la injuria grave. Entonces, son cuestiones doctrinarias que nosotros teníamos que meter en nuestro escrito para explicar que lo que pasó constituye esta causal de divorcio. Hoy en día la norma dice, realizar injurias graves contra el otro cónyuge, coma, la que se entiende como toda acción u omisión imputable que ofende directa o indirectamente al otro en sus afecciones legítimas de marido o mujer. Es decir, la norma, lejos de dejar en manos de la doctrina de cuestión, y con una técnica que no es la nuestra realmente, define las injurias graves. Define las injurias graves. ¿Qué dice? ¿Qué es injuria grave? Toda acción o omisión imputable que ofende directa o indirectamente al otro en sus afecciones legítimas, de marido o mujer. Entonces la norma define las injurias graves. Luego tenemos otro que les quiero leer, el anterior. El texto anterior decía, la enfermedad mental permanente y grave declarada judicialmente. ¿Qué es la enfermedad mental permanente y grave declarada judicialmente? Les traspaso la pregunta a ustedes. Es algo que ya dimos. Sí, profe, como dijo Nico, son los interdictos. Los interdictos. ¿Y no podrían ser los inhabilitados también? Creo yo que cuando habla de inhabilitados no es totalmente enfermo. Bueno, Creo sí, que no, porque el inhabilitado no le da la potestad a anular el matrimonio, por lo que tengo entendido. sí. Pero ¿se dan Tipo, cuenta no cómo el constituye como texto causal, como dice dictamina? acá también. Sí. Pero ¿se dan cuenta cómo el texto de la anterior ley, cómo entraba en ese debate? ¿Verdad? Se entiende más o menos que es interdicción, pero no entendemos al 100% porque no nos dice. Sin embargo, actualmente el inciso D nos dice, la interdicción declarada judicialmente. No entra en la duda de si puede ser también la inhabilitación. No, es interdicción y punto. Por la palabra grave de la norma anterior se podría entender que era la interdicción. Pero nos queda la duda, ¿entienden? Y la duda es lo que nos tiene que quedarnos nosotros. A los únicos que les gusta la duda es a los penalistas. Porque dije lo que ustedes ya aprendieron, ¿verdad? Que en caso de duda, a favor del reo. En el derecho civil no existe eso. En el derecho civil todos somos iguales. No hay a favor de nadie. El derecho civil no juega a favor de nadie. Nosotros no somos un derecho proteccionista. Nuestro derecho es
de iguales. No como el derecho a la niñez, el derecho laboral, incluso el derecho penal, ¿verdad? Que juegan a favor de alguien. Bueno, entonces la interdicción declarada judicialmente. El inciso D dice, de la actual ley, dice, el estado habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas estupefacientes cuando hicieren insoportable la vida conyugal, así como el juego de azar cuando amenace la ruina familiar. Si ustedes se fijan, acá hay dos en uno. Primero dice el estado habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas cuando hicieran insoportable la vida conyugal. Ese ya habíamos leído que ya era luego una causa de separación judicial de cuerpos. Y en el inciso D de la anterior ley decía también esto, el estado habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas cuando hicieran insoportable la vida conyugal, así como el juego de azar cuando amenace la ruina familiar. O sea, nos dan dos situaciones en un mismo inciso. Bien, cuando se hizo esta modificación, se pudo haber separado esto, porque son dos situaciones totalmente distintas. Sin embargo, sigue igual, se copió igual de la ley anterior y se quedó así. Entonces, el estado habitual de embriaguez o el uso reiterado de drogas estupefacientes, ¿cuándo? Cuando hicieran insoportable la vida conyugal. Entonces, el abogado del demandante, del actor, va a tener que demostrar que esas circunstancias hacen insoportable la vida conyugal. Porque a mí me demandan, a mi cliente le demandan por uno de estos, y yo le voy a decir, sí, mi cliente siempre anda en estado de embriaguez, perfecto, felicidades, pero no hace insoportable la vida familiar. Entonces yo le traslado a la otra parte la carga de la prueba de probar que es insoportable. Y acá la ley en ningún momento dice que esto se presume. O sea, la ley no presume que porque vos consumís bebida alcohólica eso ya es insoportable. No. Que sea insoportable se tiene que probar. ¿Entienden? Bueno, acá hay otra modificación importante también. La antigua ley decía, otra causal decía, el abandono voluntario y malicioso del hogar por cualquiera de los cónyuges. Abandono voluntario. Voluntario se entiende. Lo que ustedes están dando ahora en derecho romano, que dieron actos jurídicos, los elementos de la voluntad, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de la voluntad? Discernimiento, intención y libertad. Y aparte de eso tiene que manifestarse la voluntad, porque voluntas in mente retenta voluntas non est. ¿Se entiende? La voluntad se entiende. Pero ¿y el malicioso? Yo puedo decir, sí, yo me fui a la casa, pero yo me fui a la casa justamente porque yo tengo buena voluntad, porque yo sé que si me quedo, entonces va a haber problemas, entonces yo por bueno, de buena voluntad, entonces yo me fui nomás. Entonces, la cuestión es, si yo niego que sea malicioso, ¿cómo la otra parte va a probar algo que está dentro de mi mente? ¿Cómo yo voy a probar que es malicioso? Es complicado inmiscuirse en la mente de una persona, salvo que no lo demuestre por actos exteriores, ¿verdad? Es complicado. Entonces la nueva ley dice el abandono voluntario del hogar o la separación de hecho por el plazo de 1 año. El abandono voluntario, se fue de la casa, me fui de la casa. O la separación de hecho, cada uno toma un camino distinto por el plazo de 1 año. Ya no hay ese malicioso difícil de probar. ¿O no es lo difícil de probar? Imposible de probar es. ¿Cómo yo voy a probar que vos me mirás y te reís y realmente no te estás riendo conmigo, me querés matar, me querés cortar el cuello? Entonces, es imposible probar
la intención maliciosa. Es imposible si es que esto no se exterioriza con actos materiales. Entonces la nueva ley, con buen criterio, elimina lo de malicioso y deja solamente el abandono voluntario o la separación de hecho por el plazo de 1 año. Ahora, ¿cómo se cuenta este plazo? ¿Cómo se cuenta este plazo? ¿Desde qué momento se empieza a contar el plazo de 1 año? Excelente pregunta, profe, ¿cómo decís vos? ¿Cómo? ¿Desde cuándo se cuenta? Perdón, profe, ¿cuál era la pregunta? Me perdí un segundo. Viste que dice abandono voluntario del hogar por el plazo de 1 año. ¿Desde cuándo se cuenta ese 1 año? Y desde el momento en el que uno da noticia de que, tipo, da noticia ante una autoridad competente de que esa persona no está más en la casa. Si no, no hay otra manera de Excelente. comprobar. Excelente, pero ¿cuál es esa autoridad competente? Eh, La comisaría del barrio, profe. ¿Otro? no sé si la Ya, comisaría. bueno, El, puede ser el juez de la zona donde residen. Ah, sí, el juez de la zona, de la jurisdicción donde está domiciliado. Tipo, yo creo ¿Qué que se juez? aplica lo mismo que se debería aplicar con las personas desaparecidas. O no ¿Qué sé. juez? A la gran pistola. ¿Qué Te das juez un me das? tribunal de paz, no sé. No, Te das no, un no, juzgado de no, paz no, Recoleta y ahí no, no. resolves todo. Porque yo ya estoy cansado de lo que se le cambia el nombre. ¿Eh? No le vayan a cambiar el nombre. ¿Cómo se llama? El juez de la localidad, sí, pero vamos a suponer, ¿dónde voy, Nico? Sajonia, a Bueno, 5 cuadras del palacio. a 5 cuadras de Palacio. Bueno, en tu localidad hay juez de paz, hay juez de primera instancia en lo civil, en lo laboral hay juez de garantía, juez de sentencia, juez de ejecución, una infinidad de jueces hay. ¿Cuál es lo que es el juez Ya competente que, para ya definir este que, caso? ya que el divorcio es algo del área civil, por ende debería ser un juez en lo civil. Bueno, y vamos a suponer, problema con tu señora, entonces vos decidís abandonar el hogar conyugal. ¿Qué te vas a ir a decirle al juez? Hola juez, vengo a informarte que salí de mi casa. Y entonces se hace la separación, informar la separación de cuerpos. No, Puede pues la ser. separación de cuerpo es otro juicio. A la Ahora gran lo que nosotros pistola. queremos ver es cómo vamos a configurar esta causal de divorcio vincular. Sí, pero cuando uno informa que se fue a la casa no está pensando en divorciarse exactamente, creo yo. No, no estás pensando en divorciarte, pero desde el momento que vos salís de tu casa ya tenés que salir, por lo menos contarle a tu abogado para que te diga qué es lo que más te conviene. Ah, entonces si te, no ¿Qué tenés que sé. hacer? Si vos abandonaste la casa, yo creo que vos sos el perjudicado al final. En caso, si a vos te abandonan, puede dejar constancia con el escribano. Constancia con el criado no puede ser nada. Bueno, le voy a decir, todos tuvieron por el palo. El juez de la localidad. ¿Cuál es el juez de la localidad? El juez de paz. yo dije Entonces, juez de paz, profe. si a ustedes le llaman su cliente, Profe, hace rato ya dijeron eso. Hace rato dije yo, profe. Yo dije que tenía que no, irte al juzgado de paz de Recoleta. Esa es la solución a todo siempre. no, el juez de paz de tu localidad tiene que ser. Si vos sos de Sacuña, por ejemplo, tenés que irte al juez de... ¿Cuál es el de Y la Sacuña? Recoleta de esa Jonia, El de profe. la Encarnación No es es. la encarnación, la encarnación. El de la Encarnación. Si sos de Trinidad, tenés que irte al juzgado de Trinidad.
si sos de, por decirte, hay otro también, Trinidad ya hay 3 secretarías del Juzgado de Paz. Entonces, de acuerdo a eso hay que ver. Entonces, uno tiene que ir al Juzgado de Paz y tiene que informar en un acta, ¿verdad?, de que uno se retiró del hogar, del domicilio conyugal. Un año después, esa va a ser la causal de divorcio. Esa va a ser la prueba para la causal de divorcio. Un año después. ¿Me entienden? Ese que yo me voy, ese que ustedes se van y dicen en la comisaría, hola, yo salí de mi casa, eso no sirve para nosotros en lo civil. La comisaría no sirve para nada, ¿me entienden? No sé si para los penalistas parece que sí, ¿verdad? Pero para nosotros por lo menos no. ¿Entienden? Bueno. O sea que si hubo una pelea y hubo daño físico o material, te podía denunciar a la comisaría y ahí más causal que eso que querés. Y sí, pero No es causal hasta que se ¿Qué pasó? corrobore por la presunción de inocencia. Sí, justamente lo que remarcábamos con los juicios penales. Si hubo un problema de estos, ¿verdad?, por la presunción de inocencia no se configura la causal. Si a mí vienen y me dicen, me demandaron por divorcio vincular y me traen como prueba de alguno de estos incisos que tienen que ver con cuestiones penales, me traen como prueba una denuncia policial o una denuncia de que ingresó a la fiscalía, una denuncia que se presentó en la fiscalía y que quedó ahí, que todavía no se hizo o ya se hizo su audiencia de imposición de medida en lo penal, sigue siendo inocente. Ahí mismo le gané el juicio de divorcio. Hasta que no haya una sentencia condenatoria en lo penal, eso no es una causal de divorcio, por la presunción de inocencia. Y la presunción de inocencia tiene rango constitucional y también de tratado internacional, porque también está en el Pacto San José de Costa Rica. Y tanto la Constitución como el Pacto San José de Costa Rica están encima de todas estas leyes. Entonces, si la cuestión es por una cuestión penal, a mí no me sirve la denuncia policial, la denuncia a la fiscalía, ni tampoco una sentencia no definitiva en lo penal. ¿Entienden? No me sirve. Tiene que ser una sentencia condenatoria en el fuero penal firme y ejecutoriada. Y para eso pueden pasar años. ¿Entienden? Años. Entonces, la denuncia policial, la denuncia fiscal no sirve. Tiene que haber sentencia condenatoria en lo penal. Ahí se configuran estos hechos punibles. Si no, no existen. Bueno, la nueva ley dice también incumplir con los deberes de asistencia para con el otro cónyuge o con sus hijos cuando fuere condenado para ello. También, entonces, incumplir el deber legal alimentario es una causal de divorcio, ya sea que sea contra el cónyuge o contra los hijos cuando ya existiere condena para ello, es decir, cuando ya exista una sentencia en el fuero de la niñez. La norma anterior decía, entiendan bien, esto está derogado, pero la norma anterior decía, incurre también en abandono el cónyuge que faltase a los deberes de asistencia para con el otro o con sus hijos, o que condenado a prestar alimentos se hallase en mora por más de 4 meses consecutivos sin causa justificada. Y acá también estaba la cuestión. Más de 4 meses decía la norma. Más de 4 meses consecutivos sin causa justificada. Esto es más mora que la que te perdona el sistema crediticio. El sistema crediticio te perdona 90 días más. Entonces,
La norma hoy en día dice incumplir con los niveles de asistencia para con el otro cónyuge o con su hijo cuando fuere condenado para ello. Es decir, remite otra vez a otro juicio, pero este es un juicio de la niñez que es mucho más rápido que el juicio penal. El inciso H habla de el adulterio. Y el adulterio ya habíamos hablado, que existe una diferencia entre adulterio y ¿cuál era la que le dije el otro? La infidelidad. ¿Cuál era la diferencia que habíamos dicho? El coito, profe. Esa es la única diferencia. O sea, la más notoria es esa, o sea, la mayor gran diferencia. Bueno. ¿Cómo yo pruebo pero atiendan bien, el único que es causal de divorcio es el adulterio. La infidelidad no es causal de divorcio. Pero la infidelidad, ¿dónde podrían entrar? Usted, abogado, le viene el cliente o la cliente y le dicen, bueno, yo quiero divorciarme de ese o esa. Hasta ahí no me vamos a dejar. Irreproducible las palabras que escuchan de parte del cliente y le dicen, ¿hubo adulterio? No. Y capaz que hubo también. ¿Cómo vas a probar? ¿Cómo vamos a probar el adulterio? ¿Cómo vamos a probar? Entonces, esa infidelidad no es causal de divorcio, porque no constituye adulterio. Pero ¿qué podría constituir? Algunos de los que ya vimos. Vamos a ver. Piensen. Y si es infraganti, Si es infraganti. Y entonces vas a tener prueba de adulterio. Pero supongamos que no tenés, que pillaste unos chats o cosas así. Pero prueba de adulterio no tenés. Salvo tu creencia, que puede ser cierta, pero no comprobable en un juicio. ¿Cómo vas a probar en tu juicio? En tu juicio no te vas a decir, hola, yo creo y mi cliente dice que cree que hubo adulterio. Pero no tenemos pruebas. Con testigos, profe, a base de las conjeturas que puede realizar el juez, cómo se le ubica a la persona y demás. Son testigos. Yo les voy a decir algo a ustedes. Seguramente van a aprender esto en su momento en Derecho Procesal Civil, pero les voy a decir, esto no lo digo yo, decía Hugo Alsina, decía, el más antiguo procesalista argentino. Tiene un tratado de Derecho Procesal Civil de 7 tomos, 7 eran de Hugo Alsina. Hugo Alsina decía que la prueba testifical por sí sola no prueba nada. Entonces la prueba testifical tiene que estar apoyada en otra prueba. Y ahí se forma una prueba conjunta. Es decir, mi testigo tiene que apoyar otra prueba que yo también aporté al juicio. Entonces el juez, tomando más el testigo, ahí forma lo que dice Luján, ¿verdad? Se forma un convencimiento de que sí, realmente tiene razón, porque los 3 testigos dijeron la misma cosa y eso que dijeron los 3 también está apoyado por la otra prueba que me presentan. ¿Y cuál es la otra prueba? Puede ser una prueba documental, una prueba pericial, no sé. En el caso del divorcio, ¿cuál es esa otra prueba? Es difícil, para no decir imposible. Entonces, lo que yo haría, si tengo el adulterio, si existe el adulterio, incluso por confesión, ¿verdad? Pero el que confesó en la vida real, no se vaya a confesar en el juicio, tiene que saber bien eso. Porque su abogado le va a decir, no, nega todo, le va a decir. ¿Para qué lavarnos la cara de la prueba a nosotros? Entonces, lo que yo considero es, si no tenés esa prueba directa para el adulterio, o siquiera indirectamente por un cúmulo de pruebas, entonces, ¿cuál es el problema? Yo considero que esa infidelidad podría entrar
dentro de las injurias graves. ¿Qué son las injurias graves? Toda acción u omisión imputable que ofende directa o indirectamente al otro en sus afecciones legítimas de marido o mujer. Entonces vas a decir, esa infidelidad me ofende en mis afecciones legítimas. Me ofende en mis afecciones legítimas de hombre o de mujer. Ahora soy objeto de bullying de mi amiga, de mis amigos, de mi compañero de facultad, de mi compañero de trabajo, en las redes sociales. Todo el mundo sabe que soy, bueno, eso, ¿verdad? Entonces, si no podemos probar adulterio, vamos por la injuria grave del inciso C. Porque dentro de la injuria grave podría entrar todo. Entonces yo, si no tengo la prueba de adulterio, ¿cuál es la única prueba del adulterio que les dije? Un hijo extramatrimonial, pero tiene que estar inscrito en el registro. Entonces yo me tengo que ir a sacar del registro, o tengo que pedir por oficio, por informe, si es que existe otro hijo a nombre de él, y si nació en una fecha en la que nosotros seguíamos casados, entonces evidentemente es un hijo extramatrimonial. ¿Entienden? Profe, Sí. una consulta. Se estaba haciendo un poco mediático este tema sobre una modelo y un bailarín, algo así, y habían mencionado un punto sobre eso, que si es que ella aceptaba que el niño que es matrimonial aceptara que se le haga una prueba de ADN, estaría aceptando que tuvo, o sea, que cometió adulterio, independientemente si sea negativo o positivo la prueba de ADN. ¿Eso es cierto? ¿Sería una causal de divorcio por adulterio? Ese es un caso sacado del... ¿Conocen esos libros que Sí. no hablan de ningún tema? Son todos problemas para que los abogados resuelvan. Bueno, ese sería un caso sacado de un manual de estos que tienen solamente problemas. En este caso, ¿verdad? Rige lo que vamos a ver en la siguiente clase en la afiliación, que es la presunción de que el hijo de la mujer casada se presume que es del marido. Sí. Así se parezca al vecino. Y en este caso, al compañero de baile. Miren, yo les voy a decir algo. Acá, si el supuesto papá, bueno, el hijo de la mujer casada es del marido, entonces el marido es el papá. Si el papá no quiere hacer la prueba, nadie le puede obligar. El tercero que dice que es el papá, no puede solicitar que se haga la prueba porque la mujer está casada. Entonces, si el marido, él no dice, yo voy a hacer el juicio para que se haga el ADN, para que se vea. Si el marido no dice, no se puede hacer. Porque la Constitución Nacional defiende a la familia. Nosotros no podemos destruir una familia por culpa de un tercero. Entonces, la investigación de esa paternidad está vedada por la ley, porque la ley, teniendo en cuenta estos dos derechos, la ley opta por defender la familia. Entonces, si esa persona, este futbolista, no quiere que se haga el ADN, no se hace. No se hace y punto. No se puede hacer. No se puede hacer solo porque el tercero dice que él es el papá. No se puede. La ley no permite, porque la ley protege a la familia. No sé si me expliqué. Sí, súper bien, profe. Se entendió muy bien. Bueno, adulterio entonces ya tenemos. Si no podemos con el adulterio, entonces nos vamos a la injuria grave. Y ahí sí podemos utilizar todas las presunciones, todo lo que tengamos. Y luego tenemos el último inciso del artículo 4 modificado, dice lo que no decía la anterior ley. La ley 45/91 no tenía esto que yo les voy a leer ahora, que sí está ahora. ¿Qué dice? ¿Cuál es la última causal de divorcio? Cualquier
otra causa imputable al otro cónyuge que esté fundada en motivos graves que hacen imposible la vida en común. Y acá es donde la ley deja abierta una puerta más grande que, como les suelo decir, más grande que la entrada de Jurassic Park. ¿Qué podría ser cualquier otra causa? Podría ser todo lo que tu abogado te diga que es así y que se pueda probar en un juicio. Ahí es donde entra, como diría el profesor Bonifacio Ríos, ahí es donde entra la imaginación probatoria del abogado, ¿verdad? El abogado tiene que imaginarse muchas cosas, pero tiene que tratar de imaginarse cosas que va a poder probar en el juicio. De balde, uno va a hacer un escrito de 15 páginas donde relata todos los hechos que al final, en la etapa probatoria, no va a poder probar. ¿Entienden? No va a poder probar. Si no puede probar, entonces no vale todo lo que dijiste. No vale todo lo que dijiste porque la prueba, ¿qué es? Como diría el maestro Alvarado Belloso, la prueba es la confirmación procesal. En la prueba vos confirmás lo que ya dijiste en tu escrito de demanda, o de contestación, o de reconvención, o lo que sea. Entonces, si yo en mi escrito de demanda dije 15 páginas de todo lo que me hizo mi ex esposa, bueno, sigue siendo mi esposa al momento del divorcio. Entonces, yo en la etapa probatoria tengo que poder probar, tengo que poder confirmar todo lo que se dijo ahí. O si no, no sirve para nada. O si no, una linda historia, digna de Televisa. Pero más que eso, no. No sé si se comprenden las causales de divorcio, del divorcio a petición de una sola de las partes o controvertido. Si es así, pasamos. Sigamos, profe. Bueno, una aclaración. El divorcio por mutuo consentimiento que vimos en la clase pasada, donde hablamos también del divorcio por medios electrónicos o por medios telemáticos, es un juicio especial, regulado por ese artículo número 5. Sin embargo, el divorcio a petición de una sola de las partes, por alguna de estas causales que estuvimos viendo, es un divorcio que sigue el proceso de conocimiento ordinario, más comúnmente conocido como juicio ordinario. Entonces, el divorcio por mutuo consentimiento es un juicio especial, que se rige por ese artículo 5. Y el divorcio, a petición de una sola de las partes, en la que se alega alguna de estas causales, es un juicio ordinario. Es un juicio ordinario. Bueno. Vamos a seguir. Una cuestión importante que quiero ver con ustedes es el artículo 8 de la ley de divorcio 45/91 dice: el fallecimiento presunto decretado por el juez autoriza al cónyuge a contraer nuevo matrimonio. ¿Se acuerdan que habíamos dado en la lección 13 las 3 formas de morir? La muerte, digamos, natural, la declaración judicial de muerte y la presunción de fallecimiento. En este caso, los 2 primeros son muertes. En la presunción de fallecimiento no sabemos si la persona realmente murió. Tenemos incertidumbre por falta de noticias. En ese caso, la ley de divorcio permite, dice, que el cónyuge del presuntamente fallecido pueda volver a casarse. Ahora, ¿por qué esta norma está en la ley de divorcio? ¿Cuál es su lugar en la ley de divorcio? ¿Por qué no está en el capítulo de la presunción de fallecimiento? Esta es una norma que en la ley de divorcio no tiene nada que hacer. Porque acá no se habla del divorcio.
Acá no dice el fallecimiento presunto tiene efecto de divorcio vincular. No. Dice se le autoriza volver a casarse. Pero, ¿y qué tiene eso que ver con el divorcio? Esta es una norma que metieron acá, pero por la ventana. Porque por la puerta no entró. Porque esta norma no tiene nada que hacer acá en una ley de divorcio. Porque no se regula una situación del divorcio vincular. Se regula una situación que si bien el efecto es parecido, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, si a mí me declaran presuntamente fallecido, mi esposa puede volver a casarse. Ahora, ¿y qué pasa si se casó y yo reaparezco? Digo, hola, sí, ¿sabes qué? Me pasó lo mismo que náufrago, me caí en una isla durante 3 años y ahora vengo. Y ella ya se casó con otro. ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué dicen ustedes? El segundo matrimonio no se anula por la cuestión de buena fe. Sí, la ley dice, la reaparición del presunto fallecido no acarrea la nulidad del nuevo matrimonio. Incluso la norma habla de nulidad. O sea, si ya se casó, su matrimonio es válido, no es nulo. Yo no puedo anular su matrimonio. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque a mí ya se me declaró presuntamente fallecido. ¿Entienden? Pasa en la práctica. Muy difícil. Pero está la norma. Y este es otro artículo con el cual me suelo discutir con todo el mundo, ¿verdad? Porque desde el momento que uno sabe que enseña familia, ¿verdad? Entonces ya todos los colegas te llaman y te preguntan, ¿no sabes que tengo un caso que es así, así, ¿verdad? Y te dicen, ¿y cuál es tu opinión, verdad? Y bueno, el artículo 9 de la ley dice, el 9 y el 10 le voy a leer. El 9 dice, los cónyuges que antes de la vigencia de la presente ley hayan obtenido sentencia que declaró la separación de cuerpos, podrán presentarse al juzgado de primera instancia en lo civil y comercial de turno solicitando que se declare el divorcio con el alcance del artículo 1 de esta ley. El mismo derecho tendrá uno de los cónyuges cuando se hubiere transcurrido más de 2 años de la sentencia firme. Perfecto. Esto es lo que yo les había dicho la vez pasada cuando vimos las diferencias, que la separación judicial de cuerpos se puede convertir en divorcio vincular, pero el divorcio vincular no se puede convertir en separación judicial de cuerpos. Esa es una de las diferencias que les había dicho. Entonces, teniendo en cuenta las personas que se separaron de cuerpos, se pueden convertir en divorcio vincular en base a esta norma, pero es un nuevo juicio. Que, dicho sea de paso, no sé si alguna vez sucedió o existió. Y el artículo 10, acá está el problema, dice, los cónyuges divorciados no podrán contraer nuevas nupcias antes de transcurridos 300 días de haber quedado firme y ejecutoriada la sentencia respectiva. Es decir, ¿se autoriza volver a casar al cónyuge divorciado? Sí, pero después de 300 días. ¿Por qué los 300 días? Creo que ya les había dicho, no sé si era a ustedes o a quién le dije, ¿verdad? Que este es un artículo que debió ser modificado en el 2015. A mi criterio debió ser modificado. ¿Por qué? Porque responde a una realidad en la que ya no estamos. ¿Por qué va a seguir este impedimento, ¿verdad? Que no es dirimente, sino solo impediente? ¿Por qué va a seguir este impedimento siendo que el único inconveniente acá era la cuestión de la filiación? Es decir, que se sepa si el hijo es del nuevo marido o del antiguo marido, ¿verdad? Hoy en día hacemos una prueba de ADN y sabemos exactamente quién es su marido y quién no. Y bueno, quién es el padre y quién no, ¿verdad? El marido no sabemos nunca, ¿verdad? Pero en este caso, ¿por qué sigue vigente esta ley? Bueno, este artículo, no sé. Pero sigue vigente. Ahora la cuestión es, me divorcio. Sale la sentencia de divorcio, ¿verdad? Sale la sentencia de divorcio
el abogado tiene que ir a escribir eso en el registro civil con el oficio. Sale la sentencia de divorcio, el oficio y la sentencia, la copia de la sentencia se lleva al registro civil para inscribir. Una vez que sale eso, sale una autorización para que, bueno, una comunicación del oficial del registro, o sea, del director del registro, al oficial del registro donde está inscrito tu matrimonio. Vamos a suponer que el matrimonio está inscrito en la oficina del registro civil que está en, no sé, en Capiatá. Bueno, ¿qué hace el abogado? Tiene que llevar esa comunicación a la oficina de Capiatá. Y el oficial del registro de la oficina de Capiatá tiene que buscar su libro de cuando se casaron, y tiene que hacer una nota marginal, que es decir, anotar al margen, por sentencia definitiva, número tal, del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial, de no sé cuál turno, firmado por el juez fulano tal y la actuaria fulano tal o el actuario fulano tal, se hizo lugar a la sentencia de divorcio vincular. Perfecto. Con esa nota marginal, el juez, el oficial del registro tiene que hacer un nuevo certificado de matrimonio, donde al dorso del certificado de matrimonio ya dice que la persona está divorciada. Entonces, en la parte de observaciones ahí abajo del certificado de matrimonio, que es de color rosado, en la parte de observaciones dice nota marginal al dorso, y al dorso lo ve y dice por sentencia. La nota marginal ya aparece en el certificado de matrimonio donde dice que ya están divorciados. Perfecto. ¿Cuánto tarda eso? Puede tardar, no sé, 30 días. Pero acá dice que yo tengo que esperar 300 días. 300 días es el plazo máximo del embarazo. Ese es el problema. Ahora, la cuestión de acá, la norma, en ninguna parte dice que si yo me caso antes de los 300 días, eso es nulo, y tampoco dice que es anulable. Es decir, esta norma no dice en ninguna parte que si yo me caso antes de los 300 días, es nulo o es anulable. ¿Cuál es la única sanción que existe? Les voy a leer. Creo que ya les dije, pero les voy a leer. Está en el artículo 146, que si bien no habla específicamente de este caso, porque en aquel entonces no existía el divorcio vincular, habla de la disolución del matrimonio. Y dice, la mujer que no habiendo quedado embarazada, volviere a casarse antes de transcurridos los 300 días de disuelto o anulado su matrimonio, perderá los legados o cualquier otra liberalidad o beneficio que el marido le hubiera hecho en su testamento. Esta norma, si se quiere, es de una época anterior, porque solamente dice la mujer, ¿verdad? Dice, la mujer, entonces, si el matrimonio se da antes de los 300 días de disuelto, ¿cómo se disuelve el matrimonio? Por el divorcio. Entonces, si se casa antes de los 300 días de disuelto el matrimonio anterior, ¿qué es lo que pierde? Pierden los legados o cualquier otra liberalidad testamentaria. Es decir, imagínense que yo me divorcio de mi señora, y soy tan bueno y le quiero tanto que por eso no me divorcié, que le voy a dejar otra vez algo en mi testamento. Imagínense. ¿Saben cuándo sucede eso? Jamás en la vida. Por algo me estoy divorciando, ¿verdad? Porque ya no le quiero más ver, ya no tengo más ningún sentimiento por ella, ¿verdad? Y le voy a dejar otra vez algo en mi testamento. Eso no sucede jamás. Entonces, esa norma del artículo 10 tiene que ser interpretada con esta norma del artículo 146 del Código Civil. Entonces, ¿me puedo casar antes de los 300 días? Sí me puedo casar. Claro que me puedo casar. Totalmente.
¿Qué es lo que voy a perder? Los legados o cualquier otro beneficio testamentario que en la gran mayoría de casos no existe luego. No creo que ninguna persona le deje algo en su testamento a su ex esposa. ¿O qué dicen ustedes? ¿Le van a dejar algo en su testamento a su ex esposa o a su ex esposo? Yo creo que no. Yo sí, si es un matrimonio de bienes compartidos. ¿Si es un matrimonio de qué? O sea, yo sí le dejaría algo a mi legado, pero va a ser algo tan hecho puta que le hará gastar más plata que beneficio. Pero hecho pelota, luego, para que se acuerde siempre de mí, tipo una vaca enferma por ahí. Y bueno, y el que se casa antes de los 300 días, entonces lo que va a perder es la vaca enferma o lo que sea. Y poder legarle tus deudas. Y sí, podría ser. Entonces Eso es sí, que- a dejarle la deuda entonces. Poder dejarle tus deudas, pero ahí evidentemente no va a aceptar la herencia. ¿Entendés? No va a aceptar. Y si no acepta, no se transmite. Sí, pero sería el último yapiro que le puedes sacar a tu ex mujer antes de partir al otro mundo. Dios mío, ¿cómo podés faltar el respeto hacia la clase? Nico, tu vocabulario. Bueno, vamos a cortar ya con eso. Entonces, ¿me puedo casar antes de los 300 días? Yo le digo que sí. Ahora, la cuestión es, ¿el oficial del registro te va a casar antes de los 300 días? ¿Será que te va a casar el oficial del registro antes de los 300 días? Esa es la cuestión. Y en el caso de que lo haga, ¿va a tener alguna responsabilidad? Y ahí es donde yo sigo el criterio del doctor, ¿verdad? El matrimonio, una vez que se celebra, es válido. Incluso si no se firma el acta de matrimonio, es válido. Es válido. Sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria del oficial del registro con el registro civil, que eso es algo que a nosotros como pareja no nos interesa. Si yo me caso antes de los 300 días, mi matrimonio es válido. Si después le suspenden o le multan al oficial del registro, ese no es mi problema. Ese no es mi problema. Entonces el matrimonio, en el caso de celebrarse antes de los 300 días, es perfectamente válido. El matrimonio es perfectamente válido. Se puede uno casar antes de los 300 días. ¿Y saben qué? No conozco un caso. Conozco cientos de casos. Nadie respeta los 300 días. Nadie. ¿Por qué? Porque la pena que impone la ley es mínima y es inexistente. Porque nadie le deja un legado o alguna liberalidad testamentaria a su expareja. Nadie. ¿Entienden? Y por supuesto, la ley no dice que esto es nulo o anulable. La ley no dice que casarte antes de los 300 días de disuelto anulado es nulo o anulable. La ley no dice eso. No dice. Y las nulidades del matrimonio, van a dar esto seguramente en la siguiente clase con el doctor Moreno, las nulidades matrimoniales se rigen por el principio de la especialidad. Y acá es donde nos vamos al artículo 177 del Código Civil, que dice: la nulidad del matrimonio solo puede ser declarada por las causas establecidas en el presente capítulo. En materia de nulidad del matrimonio, yo no puedo hacer análisis de cuestiones de la nulidad de los actos jurídicos y tratar de traerlas al acto de matrimonio, porque para la nulidad del matrimonio rige el principio de la especialidad. Los únicos matrimonios nulos son los que la ley dice que son nulos, ya sea que sean nulos o que sean anulables. Y eso ya habíamos dado al momento de dar el impedimento. El artículo 179 del Código dice cuáles son los matrimonios nulos. El artículo 181 dice cuáles son los matrimonios anulables. Y más que eso no existe. Más que eso no existe. Además,
El artículo 10 de la ley de divorcio en ningún lado dice que casarte antes de los 300 días es nulo o es anulable. Eso es un invento, no sé de quién, pero es un invento y es algo que los abogados creen. Y se enojan cuando les dicen que no es así. No, no es así. No es así, no es todo teoría, doctor, te dicen. No sé si es teoría o es práctica, ¿verdad? Pero este no es mi criterio. Famoso que te dicen, ese es tu criterio, doctor. No, no es mi criterio. Este es el criterio de la ley. Este es el criterio de la ley. La ley te dice, en base a este análisis que yo hago con ustedes, no existe esa nulidad o anulabilidad que algunos pretenden afirmar. Bueno, otra cuestión. El artículo 11 de la ley de divorcio habla de algunas medidas provisorias que se pueden dictar durante el juicio de divorcio. El artículo 12 es inaudito. El artículo 12 dice que en caso de vivienda única, atiendan bien, supongamos que nos divorciamos y tenemos una única casa, ¿verdad? Y el artículo 12 dice, en caso de vivienda única, propiedad de la sociedad conyugal, que ya no existe sociedad, que hoy en día es la comunidad conyugal, el cónyuge que detentare la tenencia de los hijos, tampoco existe ya la tenencia de los hijos, hoy en día se llama régimen de convivencia, esa tenencia ya no existe, la tenencia es de cosas. Ese es un término del antiguo sistema, no es del sistema actual. Nuestro sistema actual, del Código de la Niñez y la Adolescencia, es el que está vigente, que habla de régimen de convivencia y régimen de relacionamiento. La tenencia o el derecho de visitas, esas son cosas del antiguo código. Son cosas que no tienen que estar en nuestro vocabulario. Sin embargo, todos los días vemos, leemos y escuchamos lo mismo. Entonces, la tenencia no es, se llama régimen de convivencia. Sociedad conyugal tampoco no se llama comunidad de gananciales. Atiendan bien. Entonces, el padre o la madre que tenga la convivencia con los hijos menores de edad podrá oponerse a la liquidación y partición del bien, del inmueble, quedando a salvo los derechos de terceros anteriores al inicio de la demanda de divorcio. El juez ordenará su inscripción en el registro respectivo y este derecho cesará la mayoría. Es decir, vamos a suponer que nos divorciamos y mi esposa se queda con el régimen de convivencia de nuestro hijo de 5 años. Bueno, ella puede pedir en el escrito de divorcio, en el juicio de divorcio, puede pedir en la disolución que ese bien se quede para ella hasta que el hijo cumpla 18 años, imagínense. A los 18 años, cuando cumple, ahí recién se puede vender ese bien para liquidar, ¿entienden? Imagínense lo que esto es. Y ya he visto varias oportunidades en las que se utiliza este artículo en los juicios de divorcio y disolución. Ya he visto varios juicios. Bueno, el artículo 19 también es importante, que dice que el divorcio disuelve de pleno derecho la comunidad conyugal y extingue la vocación hereditaria recíproca de los divorciados. Es decir, ya ninguno le va a heredar a ninguno en adelante. Bueno. Luego tenemos el artículo 21, dice que para los juicios de divorcio rige el artículo 172 del Código Civil, que se refiere a las pruebas que son admitibles, o sea, que se admiten en el juicio de divorcio vincular. En el juicio de divorcio vincular, que evidentemente se refiere solamente al divorcio que estamos viendo ahora, al divorcio a petición de una sola de las partes. Solamente se refiere a ese, porque en el juicio de divorcio por mutuo consentimiento no se prueba nada. O sea, se refiere a las pruebas que se admiten y que no se admiten en el juicio de divorcio. Bueno, no sé si hay alguna duda. ¿Siguen ahí? ¿Me escuchan? Yo tengo una duda. Sí. ¿Qué pasa cuando a un cónyuge se le declara culpable y a otro inocente? ¿Cuáles son las mayores diferencias entre uno? Sí, hay algunas diferencias. Por ejemplo, el artículo 20 dice, el cónyuge no declarado culpable
conservará su derecho alimentario respecto del otro, pero esos derechos se extinguirá si contrae nuevo matrimonio. Es decir, se podría hablar de un derecho alimentario que tiene el cónyuge inocente. ¿Entienden? Y también lo que les dije, si existiera una futura demanda de indemnización de daño y perjuicio por daño moral, el cónyuge inocente podría demandar por daño moral al cónyuge culpable. Si, por ejemplo, la causal fuera injurias graves, si fuera adulterio o alguna otra causal que también podría configurar daño moral, entonces eso podría generarse. ¿Entienden? Sí, profe, eso era todo. Y no hay más vocación hereditaria, ¿verdad? Con el cónyuge inocente. No, ya no existe vocación hereditaria con el cónyuge, con el artículo 19 ya extingue de por sí la vocación hereditaria. Es decir, ya ninguno le va a heredar al otro. Ninguno le va a heredar al otro. Claro, porque se extingue los vínculos Claro, así de mismo. esposo y esposa, pues. Y entonces ya no tiene más ese vínculo que le da la herencia. Así mismo. No tiene más sentido. Una última cosa que les quiero decir es algo que ya les dije, pero acá les leo el artículo. Dice, en los casos de los incisos A y B, de los primeros que les hablé de las causales que tienen que ver con cuestiones penales, el artículo 13 modificado por la ley 5422 dice, las causales previstas en los incisos A y B del artículo 4 podrán ser invocadas una vez recaída sentencia firme de condena con respecto al cónyuge. Es decir, como les dije, tiene que haber una sentencia condenatoria en el fuero penal para uno poder invocar esos incisos. Si no tenemos sentencia condenatoria en lo penal, no tenemos esos incisos. ¿Entienden? No se da el presupuesto de hecho contemplado por la norma. Bueno, ¿alguna otra consulta? No, Estamos, tranquilo, doctor, todo bien. Bueno, creo que ya vimos todo lo que pide el programa. Hablamos de la conversión, hablamos de los efectos del divorcio. Entonces, los efectos de este divorcio, a petición de una sola de las partes, bueno, los efectos del divorcio en sí son que se autoriza a que uno vuelva a contraer matrimonio. Si bien habla después de los 300 días, yo le digo que no hay ningún problema para que suceda antes, para que se dé antes el matrimonio. Y se extingue la vocación hereditaria por la sentencia de divorcio. Eso es lo más importante, ¿verdad? Y finalmente les quiero leer lo que ya les dije la vez pasada. Las estadísticas, ¿verdad? El divorcio a petición de una sola de las partes, en el año 2015 hubo 2.397. En el año 2016 hubo 3.025. En el año 2017 hubo 3.572. En el año 2018 hubo 2.968. Y en el año 2019 hubo 2.640 juicios de divorcio a petición de una sola de las partes. Entonces, para que tengan en cuenta que no estamos hablando ni discutiendo de una cuestión poco práctica, sino de una cuestión muy práctica, ¿verdad? Por las estadísticas que tenemos de los últimos 5 años, ¿verdad? En los tribunales que existen una gran cantidad de divorcios, ya sea por mutuo consentimiento o por a petición de una sola de las partes, ¿verdad? Y existe muy poca diferencia entre unos y otros, ¿verdad? A veces son un poco más lo de a petición de una sola de las partes,
A veces hay más divorcios por mutuo consentimiento, ¿verdad? Y obviamente, por el artículo 2, cuando se inicia un juicio de divorcio de alguna de las dos maneras, también ya se inicia también el juicio de disolución de la comunidad conyugal. Entonces, si no hay más consultas, dejamos hasta acá y vemos para la próxima clase para que puedan seguir el desarrollo de las clases con el doctor Moreno para hablar de la nulidad del matrimonio. El examen, profe.